Primer libro de Reyes, capítulo 19. Vamos a estar leyendo de los versículos 15 al 18. Dice así la palabra de Dios. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Vamos a pedirle ayuda al Señor. Padre, te damos gracias que podemos ahora libremente poder abrir tu palabra, podernos exponer a ella. Pedimos que tú nos hables a todos los que estamos aquí y a los que más tarde quizás oigan el mensaje. Señor, te pedimos que tú nos des oídos para oír tu verdad, tu palabra, y podamos aplicar estas verdades, estos principios que vamos a considerar en esta mañana personalmente para nuestra vida de piedad en este mundo. Ayúdame a mí también a la hora de exponer tu palabra. Sosténnos, Señor, a unos y a otros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Se nos dice en la Biblia, allí en Romanos 15, versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. De manera que Dios nos ha dado lo que nos ha dado en las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, para enseñarnos. Y lo que extraemos de esas enseñanzas es de provecho para conceder a los creyentes fortaleza y esperanza. Pues este capítulo 19 no es ni mucho menos una excepción, sino toda una muestra de ello, pues se nos recoge como un gran hombre de Dios, un profeta, el primero de un ministerio especial de Dios que iría a ministrar durante siglos en Israel. Cae en una profunda crisis, en una vasta depresión. Llega a lo más hondo de ella, debajo de aquel enebro, en aquel desierto. Y desde ahí Dios empieza a tratar con él paso a paso para restaurarlo. Había unas razones determinadas para este descenso espiritual tan notorio y lamentable, y vimos algunas de ellas, de algunas razones posibles. Pero Dios no dejó a su siervo en ese estado, sino que de una forma especial y personal comenzó a tratar con él en base a esas razones determinadas que habían provocado esa caída. En primera manera especial o forma personal, le consolida el Señor su afecto y su amor. En segunda, le provee los alimentos para restablecerlo, ese agotamiento físico el cual tenía el profeta. Antes de tratar su alma, trata su estado físico. Le provee también de los alimentos de una manera poderosa, por medio de una comida, para que el profeta caminara 40 días y 40 noches, mostrándole su presencia y poder con él, fortaleciéndole para ese viaje que él iba a hacer. Dios le confronta también con la pregunta que le obliga a evaluar su situación actual. ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y en el monte Horeb le restaura su perspectiva de él y le aclara que su obra no siempre es notoria y visible a los ojos de los hombres. Hoy recogeremos el sexto y último paso de la restauración espiritual del profeta, con lo cual podríamos considerar que Elías queda completamente restablecido de nuevo su fortaleza espiritual
y es orientado en el curso de su vida por la revelación explícita de la palabra de Dios. ¿Y cómo nos debe esto de llenar de consolación y esperanza, sabiendo que Dios es como un padre que conoce y se compadece de cada uno de sus hijos? Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Mira cómo hace con Elías, y eso hará Dios con todo hijo que Él ha redimido. Dios, quien por su gracia nos llamó para tener comunión con Él y heredar su reino, no nos dejará, sino que hará lo que ha prometido, llevará a cabo lo que Él ha dicho. Por eso, a los que somos contados de su pueblo, nos tendrá que enseñar, nos tendrá que fortalecer, nos tendrá que guiar. Y cuando caigamos en esas crisis espirituales, nos tendrá que sacar, irnos a buscar como Él buscó a Elías, para sacarnos de ahí, para que sigamos por ese camino estrecho que lleva a la vida eterna. Considerando estos versículos 15-18, que recogen la plena restauración del profeta, vemos entonces el último paso que Dios da para sacar a este siervo suyo de debajo de ese estado en el cual estaba. Por un lado, le pone en sus manos un cometido, una tarea que tenía que desempeñar. Y por otro lado, le vigoriza la fe poniendo ante sí ciertas verdades. Un cometido y ciertas verdades que Dios le va a poner delante de sí al profeta. Veamos su nuevo cometido primeramente. Versículos del 15 al 18. Desde aquel gran día del Monte Carmelo, Elías había estado andando por los desiertos y lugares solitarios como en reclusión, huyendo de Jezabel, que buscaba su muerte. Y él, buscando también su propia muerte, estaba en esta situación de vagar en soledad, sin ir a ningún sitio, sino con el único deseo de escapar. Y duró todo esto aproximadamente 2 meses. Durante todo este tiempo estuvo el profeta ausente de todo lo que pasaba en el reino de Israel y de la obra de la reforma. Elías no quería saber nada de eso. Todas esas semanas fueron un periodo de reflexión, estando ajeno de todo aquello que había acaparado su corazón e interés los últimos años. Pero estando restablecido física y espiritualmente, debía otra vez de volver a su lugar y a su puesto en las ocupaciones del reino de Dios. Y de ahí Dios le dice, versículo 15, que se vuelva de ese desierto. Ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco. Dios descendió con él al desierto a buscarlo. Bajó hasta el mismo sitio donde él estaba, en esa cueva, y cuando lo restableció, le dijo que saliera de él mismo para continuar la obra de reforma en Israel. Esto requiere todo su vigor, su fuerza, energía, atención, interés y tiempo. Y por eso este es el último paso para volverlo a poner en sus funciones y responsabilidades. Tenemos que ver y apreciar este cometido como otro de los medios de gracia para restaurar a este siervo abatido en su debilidad. Esta crisis de Elías puede derivar en una melancolía crónica si se quedaba en esa cueva, en un rincón, ahí lamentando su situación, lamentando la dureza de Israel. Pero esa no es la solución de nada. La solución del profeta no era quedarse en esa cueva, en ese rincón, ahí lamentando su condición, que solo él quedaba, que todos habían abandonado el pacto. No es la manera de plantearse la vida, ni salir de ningún sitio, de ningún estado. Dios le levanta la cabeza de sí mismo y le dice que tiene aún por delante que hacer bastante. Pues no consideró suficiente mostrarle lo del versículo 11 al 13, que allí estuvimos considerando, acerca de Dios.
Cómo él estaba en la cueva y he aquí que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas. Eso lo vimos la semana pasada, pero Dios no estaba en el viento. Y luego un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Y un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y luego nos dice un silbo apacible. Dice que entonces él salió de la cueva. Ante todas estas manifestaciones tan poderosas, él se escondió otra vez en la cueva, porque nos dice el texto que salió de nuevo. Y cuando oyó el silbo apacible, se arrodilló y se tapó el rostro. Pero Dios no consideró suficiente aún con eso, sino le añadió el cometido en el que se tenía que emplear. ¿Y qué principio debemos de anotar aquí para recordar? En ocasiones nosotros, hermanos, nos quejamos de nuestras responsabilidades, en nuestras casas, con los nuestros o en cierta área del reino de Dios. Y esas responsabilidades nos parecen agotadoras. En ocasiones son como un yugo pesado, con ganas de quitárnoslas de encima para quedarnos libres de esa carga. Y no recordamos que estas responsabilidades son uno de los medios por los que Dios nos mantiene en pie, con el vigor necesario en el camino de la vida cristiana. Recuerden a Cristo cuando se sentó cansado del camino en aquel pozo en Samaria. Pero vino esa mujer y al tratar su situación espiritual de esta mujer, en esa tarea el Señor se vigorizó, como muestra cuando los discípulos volvieron otra vez a Él y Él dijo que la comida de su Padre era hacer su voluntad. Había quedado vigorizado. ¿Cómo debemos de tener esto en cuenta en ciertas etapas de nuestra vida? Que no es cuestión de quedarnos en un rincón lamentándonos de nuestra situación personal o lamentando nuestra condición, sino volvernos a Dios y pedirle que nos muestre lo que tenemos que hacer. Desde luego debe de haber un tiempo en el cual tenemos que descansar de nuestras cargas y responsabilidades para recobrar fuerzas y ánimos para continuar en ellas. Pero hay otros tiempos en que lo mejor que podemos hacer es salir de nosotros mismos para afrontar ciertas labores, como en el caso que se aplica en la Escritura, de que es más bienaventurado o dichoso dar que recibir. De manera que dando nuestro servicio, ocupándonos en cosas agradables a Dios que Él nos indica en la Escritura, no algo que nosotros sintamos y que nosotros nos propongamos, sino lo que Él nos revela en las Escrituras, es que nosotros podemos recibir vigor y estímulo. En segundo lugar, además del cometido aludido a Elías, Dios al mismo tiempo va a vigorizar su fe. Vigoriza la fe de su siervo con tres grandes verdades que este cometido contiene. Y uno de ellos está en el versículo 17, el primero. El juicio de Dios sobre la nación apóstata será cumplido. Dice allí, versículo 16, a Jehú, hijo de Nisi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat ben Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar, y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. El profeta había visto cómo la obra de la reforma en el pueblo comenzó. El juicio de Dios descendió sobre los 450 falsos profetas de Baal, allí en el monte Carmelo. Pero la reina Jezabel había parado todo esto y todo seguía igual que antes, como que Dios había abandonado lo que empezó. Para nada fue eso entonces que se llevó a cabo. Pero aquí les he dicho que esta obra seguirá en su momento y por medio de los hombres escogidos para ello. Así Hazael, el rey de Asiria, que Elías ungiría, oprimiría a la nación de Israel. Era Dios quien estaba tratando en juicio a Israel.
Y es Dios mismo quien le dice a Elías que vaya y unja al rey Hazael, que es además quien sería el instrumento que llevaría el juicio de Dios sobre la nación. Jehú sería un general de Israel elevado a rey, quien terminaría de exterminar a los profetas y el culto a Baal. Allí lo vemos en 2 de Reyes capítulo 10. Versículos 18. Envió luego el rey Roboán estoy en 2 Crónicas, 2 Reyes 10. Después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acaz sirvió poco a Baal, mas Jehú lo servirá mucho. Llamadme pues a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos y a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Y allí se reunieron todos los profetas de Baal que quedaban. Y allí fueron todos exterminados. También exterminaría la casa de Acab. Allí lo vemos en 2 Reyes 9, versículos del 7 al 10. Herirás la casa de Acab, tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas y la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y lo cual se cumplió en el versículo 30. Y también fue exterminada toda la casa de Acab y Jezabel. Y fíjense que todo esto teniendo la aprobación de Dios. Capítulo 10, versículo 30. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. De esta manera el juicio de Dios se llevaría a cabo sobre esta nación, sobre la casa real que la trajo a la idolatría y sobre los falsos profetas. Todos, completamente todos, serían visitados por el juicio de la espada de Dios. Y alguno podrá preguntar: ¿y qué tiene que ver esto con restaurar la fe del profeta? Pues mucho. Ponte en la situación del profeta, que empezó a ver la mano de Dios en el Carmelo para sacar al pueblo de la idolatría y apostasía. Pero todo esto se para, solo comienza y se detiene. Y parece que vuelve a estar como antes. ¿No nos afectaría y nos confundiría eso? ¿Cómo es que Dios abandona esto que empezó? ¿Cómo es que no lo acaba? Pues esto traería confusión y desánimo a nosotros también. Pero ahora Dios le dice: no, Elías, esto no se quedó ahí. Empezó en el Monte Carmelo, pero yo no me he olvidado de ello, ni lo he dejado, sino que Hazael y Jehú serán mis instrumentos para continuar la obra que yo he empezado y concluirla. ¿Cuánto alienta el corazón de los santos que se haga justicia y juicio para que la verdad de Dios sea reconocida y el Señor sea obedecido? Elías tenía celo por Jehová de los ejércitos, y saber que Dios concluiría lo que empezó para vindicar su nombre, eso vigorizaba su fe. ¿Cómo nos enseña esto también las Escrituras en otros lugares, como Romanos capítulo 16, versículo 20, donde ahí se nos muestran las luchas que estaba pasando la congregación? Capítulo 16, versículo 20. Allí tenía la congregación conflictos interiores alimentados por este enemigo, Satanás, que no pierde el tiempo, que él siembra la discordia entre los hermanos. Pues aquí está la promesa, allí en el versículo 20: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Ahí está la promesa para la iglesia, que en breve el enemigo será aplastado. Dios
hará justicia por medio de la Iglesia. Y allí en el libro de Apocalipsis asienta sobre esta verdad para confirmar la fe a estas iglesias bajo la persecución. Allí en Apocalipsis capítulo 19. ¿Cómo es que el pueblo de Dios padece por la verdad? ¿Cómo es que parece que la causa de Cristo en algunas ocasiones sucumbe? Aquellos que siguen a Cristo sufren, son perseguidos. ¿Cómo piden vindicar la causa de Dios? ¿Y cuál es la presentación allí? Pues no es la mentira, sino Cristo, quien vendrá y juzgará. Dice allí en el versículo 11 del capítulo 19, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. O los salmos, el Salmo 58, versículos 10 y 11. Dice, se alegrará el justo cuando viere la venganza, sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. O el Salmo 94, del 1 al 7. Dice Jehová, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad? A tu pueblo, Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá Jehová, ni entenderá el Dios de Jacob. Aquí, en estos textos que he visto oportuno leer y presentar, no hay maldad, no hay rencor o violencia por parte del pueblo de Dios, sino deseo sincero que Dios cumpla sus promesas, ejecute sus juicios, que haya justicia, paz y verdad, que su nombre sea amado, honrado y obedecido. Este es el profundo sentir de los santos, cuando se encuentran en la lucha contra el mundo, contra el pecado, contra la carne y las tentaciones. ¿Cuánto quiere el Hijo de Dios que esos enemigos sean vencidos en su vida? Para que no esté viviendo conforme a este mundo, defraudando a Dios, siendo de tropiezo a otros, cayendo en las cosas que ya no quiere caer más, con su familia, con los hermanos, y clama, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa era la exclamación de aquel que estaba luchando contra todas estas cosas. Es por eso que se nos alienta allí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 9 al 10, cuando se nos dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que esa batalla otros la luchan. Esa batalla que tú estás luchando, otros lo están luchando también. Y el Dios de toda gracia, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, os afirme, os fortalezca. Cristo vendrá como vencedor después de haber juzgado y vencido al mal en nosotros para que Él sea honrado en nuestras vidas. Y lo mismo en la Iglesia. Los enemigos que se levantan contra ella para tratar de llevar a la Iglesia que se acerque a una reunión puramente social o a un club. Que los enemigos, como es la indiferencia, la ignorancia, la frialdad, cojan fuertes posiciones y así se dé la vida fácil y sin compromiso en una congregación. Hay enemigos comunes en todos los creyentes. El de adaptarse a una religión y de no seguir a Cristo de todo corazón. El de ofrecer una adoración de boca pero sin estar involucrado el corazón. De rendir una obediencia externa pero no amar los mandamientos de Cristo. Del copiar las cosas de este mundo.
enemigos que nos gustaría ver aplastados bajo nuestros pies. Pues Pablo le dice a esta iglesia que en breve, Dios los aplastará bajo vuestros pies. Y qué aliento, qué vigor para nuestra alma. Cómo fortalece nuestra fe saber que Cristo vendrá y hará justicia y venganza en todos esos enemigos contra los cuales estamos luchando y que parece que a veces prevalecen en nosotros. Que Dios traiga a nuestro corazón esta certeza, que Él hará justicia, que Él se vengará de nuestros enemigos, para que nuestra fe se vigorice y sigamos en la batalla. Pues ese fue el elemento con el cual Dios vigorizó la fe de Elías, su siervo. Pero otro elemento que también usó Dios para consolidar la fe de su siervo, el ministerio profético continuará. La segunda parte del versículo 16. Dice: y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Tenemos que recordar, hermanos, que Elías se veía solo en su ministerio. Era algo que le pesaba y en verdad estaba solo. Habían creyentes, pero el que tenía el peso de proclamar la palabra de Dios luchando contra la idolatría, contra el rey, contra los falsos profetas, ese era solo él. No había otro profeta en ese tiempo ministrando y era mucha carga para un solo hombre. Pues ahora Dios le dice que no solo el juicio de Dios está asegurado, sino que el ministerio profético de la palabra continuaría, pues Dios lo seguiría manteniendo. ¿Y qué estímulo es esto? ¡Qué gozo! ¿Qué esperanza se levanta ante nosotros cuando uno sabe que Dios va a ungir a un hombre para proclamar su palabra? ¿Qué cosa más valiosa es esta para una congregación? Cuando uno ve que se levanta un hombre que está por Dios, un hombre que rehúsa entretener a la gente, que rehúye estar charlando de cosas religiosas, uno que no coge la palabra de Dios para estar hablando de historias y experiencias y hacer chistes, sino un hombre que conoce el corazón de Dios y que lo trae para darlo a conocer al pueblo de Dios. Uno cuyo deseo sobresaliente es que la palabra de Dios sea tomada como la autoridad máxima, para que solo esa palabra gobierne la vida de los hombres. Un hombre que no esté comprometido ni con el mundo, ni con sus filosofías, ni con los hombres, sino solo con Dios y la verdad que Él ha revelado. ¿Qué cosa más valiosa tiene que ser eso para nosotros? Cuando Dios da a un hombre así en la iglesia, en medio de tanta confusión, de un tiempo de tibieza y de idolatría en la cual estamos viviendo, ¿cómo se necesita que Dios mantenga el ministerio profético? Cristo dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Y cómo Cristo lleva a cabo esto? La forma en que Cristo realiza esto es precisamente por el ministerio de su palabra. Edificar no es solo traer gente a la iglesia. Edificar no es solo decirle a la gente lo que tienen que hacer, sino que éstas sean enseñadas a apartarse del mal y de las formas de este mundo, para vivir una vida santa en su casa, en la iglesia, en sus vidas y en el trabajo y con todo. ¿Y cómo se produce esto? Pues esto no sale ni se produce solo en los santos, sino por una predicación fiel y una aplicación eficaz de la palabra de Dios. Es así como esto se produce. Cuando Cristo dice que edificará la iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, quiere decir que Cristo va a preservar la pureza de la exposición y aplicación de la predicación de la palabra,
pues es por medio de la verdad enseñada y predicada que los hombres son traídos a la luz, son limpiados de su pecado y mantenidos en la luz. Sin una predicación fiel a las Escrituras y una aplicación sabia sobre aquellos que forman la Iglesia, no se impartirá vida espiritual a la Iglesia, ni ésta se mantendrá en el mundo. Sin una predicación fiel, sí podríamos formar un club religioso, un sitio para entretener a la gente o para contentar el espíritu religioso, pero la vida de piedad, de obediencia a Dios y de lucha contra el pecado solo surgirá allí donde se predica fielmente el mensaje de Dios. Por eso cuando Dios le dijo a Elías que ungiría a otro profeta, estaba diciéndole y asegurándole que él iba a seguir vindicando su causa, obrando en Israel, descubriendo los males y la idolatría de la nación, no dejando tranquilas sus conciencias y denunciando su infidelidad. Mientras Dios enviara profetas ungidos, habría esperanza de vida y salvación para la nación, para que se volvieran de la luz a las tinieblas. Esto, hermanos, nos consolida en la fe cuando podemos ir a la iglesia para escuchar a un hombre ungido por Dios que va a predicar su palabra y su aplicación a las conciencias y a los corazones. Pues eso no lo produce sino Dios. Y cuando Dios levanta a uno así, es porque Dios quiere hacer una obra notoria y real en su pueblo. Por lo tanto, ¿cuánto deberíamos orar nosotros que Dios levante y sostenga a hombres así entre nosotros? Y más si podamos reconocer, si vemos jóvenes que se levantan con el principal deseo de ser fieles a la palabra de Dios en su exposición y aplicación, esto es indicativo que Dios seguirá preservando a su pueblo y partiéndoles vida por medio de la verdad y llevándolos por los caminos de la santidad. Cuando vemos que hay algún joven que ha rendido su corazón a Cristo, en cualquier iglesia local, es que Dios nos está mostrando que hay esperanza para esa iglesia local. Cristo seguirá preservando a los santos allí, levantando a uno o a varios para las próximas generaciones. Y es lo que Dios está haciéndole aquí a Elías y le está mostrando. Elías, mi obra sigue adelante. Ungirás a Eliseo. Él será tu sustituto. Y por último, añade un último elemento para confirmarlo en la fe. Versículo 18. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Dios le menciona la preservación de un remanente fiel. Le abre ahora una perspectiva nueva que no conocía acerca del alcance de la obra de Dios que estaba llevando a cabo. Elías no veía otra cosa sino idolatría e indiferencia por todas partes, por parte del pueblo de Israel. Y él se creía que esto era lo que había, que no había más que lo que tenía delante de sus ojos. Era toda la realidad acerca de la obra que Dios estaba haciendo en Israel. Pero aquí le dice que toda la realidad al respecto no es la que ven sus ojos. Habla de 7,000, después del juicio mencionado en el versículo 17. Dice que queda esta cantidad de esos que no se inclinan ante Baal. Y no sabemos si es simbólico o es real, pero sí que es una cantidad en verdad notoria, una multitud. Cuando los juicios de Dios sean ejecutados, su obra de gracia será notoria. ¿Y de dónde salen estos 7,000 que no doblaron sus rodillas? Pues es lo que nos dice en Romanos 11, versículos 1 al 5.
Dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí nos da la respuesta. Esos 7.000. Ese es el remanente que queda fiel a Dios, por cuanto ha sido escogido por gracia. Es decir, en medio de ese pueblo que disfrutaba de unas bendiciones notorias por parte de Dios, había este remanente de verdaderos creyentes que no adoraban a Baal. Y no sabemos cómo exactamente, pero Dios los preservaba. Y estos hombres los conocía Dios, no el profeta, pero Dios sí los conocía. Así fortalecía Dios la fe de Elías, dándole a entender que aparte de lo que se puede ver que está pasando en el estado espiritual de Israel, la obra de Dios se está haciendo. Y Él mismo ha garantizado la permanencia de una multitud que ha perseverado buscando y adorando a Jehová. ¿No nos pasa, hermanos, que en ciertas épocas no podemos ver el fruto espiritual de nuestra tarea, de nuestras oraciones? Y entonces llegamos a deducir que no está pasando nada, que Dios no está haciendo nada. Y eso nos lleva a desanimarnos, a decaer en nuestro esfuerzo, pensando que todo lo que hace Dios está limitado a lo que pueden ver nuestros ojos. Pero Dios abre una puerta a su siervo para que vea lo que Él está haciendo entre los hombres. Elías, hay 7.000 hombres que no han doblado su rodilla. 7.000. Elías medía la obra de Dios con una medida equivocada. Dios tenía plantado un frondoso jardín que estaba regando Él y cuidando en medio de ese desierto de idolatría y apostasía. Pero apenas nadie lo había visto, ni siquiera el propio profeta. Sin embargo, allí las flores bellas y delicadas de Dios en ese jardín estaban floreciendo y dando su fruto. ¿Sabes tú y sé yo lo que Dios está haciendo por ahí? Dios planta sus flores allí donde nosotros ni nos imaginamos. No sabemos cómo Dios puede estar trabajando en hombres y mujeres metidos ahora mismo en el catolicismo o siendo testigos de Jehová y en medio de este mundo mostrándoles sus pecados como cargas y moviéndoles a buscar la solución en la Biblia, en las Escrituras. Y ninguna iglesia lo sabe. No lo sabes tú ni lo sé yo. ¿Cuántos de ellos estarán en sus casas ahora mismo leyendo la Biblia? En su casa, meditando en las Escrituras, buscando a Dios, leyendo acerca de Jesucristo, y sin que ninguna iglesia lo sepa. El Espíritu Santo y la palabra están haciendo su obra poderosa y silenciosa. Pues Dios tiene su remanente escogido por gracia y su propósito de salvación con sus elegidos se cumplirá, así como se cumplió en nosotros. ¿Cómo debemos consolidarnos entonces en la fe y perseverar en nuestras oraciones, particulares y públicas, sabiendo que Dios tiene su remanente escogido por gracia? Y Él está obrando eficazmente a través de su palabra y por la providencia, como Dios obró con nosotros por su providencia y su palabra, a fin de que estos salgan de la idolatría y vengan a la salvación en Cristo por fe y arrepentimiento. ¿Cómo acabó de restaurar Dios a este su siervo abatido y debilitado espiritualmente?
Pues encomendándole otra vez a su tarea y responsabilidades, consolidándolo en la fe, asegurándole que el juicio de Dios se derramaría sobre esa nación, que esta idolatría no quedaría impune, que los profetas de Baal y este reino seguirían tranquilos, metiendo al pueblo más y más en la idolatría, en la decadencia y en la apostasía, que Él se vengaría de ellos, que el ministerio profético continuaría, que Dios seguiría obrando poderosa y eficazmente en el pueblo por medio de su palabra, ungiendo a un profeta, a Eliseo, y quedaría un remanente fiel, preservado por gracia. Que a pesar de la idolatría y la apostasía, la obra de Dios sería eficaz y se llevaría a cabo sacando y preservando a una multitud que tendría el corazón no para Baal, sino para Jehová. Pues así es como obra Dios. Observen cómo el Señor fortalece la fe de sus hijos. ¿Cuáles son los medios usados por Dios para fortalecer la fe en sus hijos abatidos en las crisis? Diferentes crisis que muchos de nosotros tendremos que atravesar. La fe se alimenta por las verdades de Dios y por sus promesas. Y es eso lo que aquí Dios da a su siervo. Verdades y promesas. Pues miremos nosotros las verdades y las promesas de Dios para reforzarlas ante nosotros, pues estas son las que vigorizarán nuestra fe en Cristo. Oremos, hermanos.